Suele decirse que todos tenemos algún cadáver enterrado en el jardín, o algún esqueleto escondido en el armario esperando ser descubierto. Que si escarbamos tan solo un poco en el pasado de cualquier persona, aparecen secretos ocultos e inconfesables. Y hasta los más inofensivos son cuando menos eso, secretos. Datos, objetos o sucesos que alguien camufló celosamente y escondió de manera premeditada del conocimiento de los otros. Eso es lo que se dice. Este es el comienzo de La Casa de los Cerezos, de L.G. Morgan, una novela de la que os quiero hablar hoy y de la que no puedo hablar sin hablar un poco antes de la autora, de Morgan. Morgan la conocí ya hace unos cuantos años, gracias al Círculo de Escritores Errantes y antes su faceta literaria, gracias a Calabazas en el Trastero, gracias al especial Poe, donde escribió uno de los relatos que más me han llenado de cuantos hemos publicado dentro de la colección, El Club de los Viernes. Morgan tiene unos ciertos puntos como que conectan como muy directamente con una parte muy vital de mi forma de concebir la narrativa, de concebir la literatura. Tengo la impresión de que es una de estas personas que cuando yo cuento que empecé a contar historias en el pueblo a medianoche, a los propios críos de Santa Cilia, ahí pues al amparo de casas polvorientas y dejándonos imbuir del ambiente que nos rodeaba, pues es una de estas personas que realmente entiende lo que quiero decir, lo que quiero transmitir con eso, lo que significa para mí la narrativa. A veces pienso que soy de una generación, y las generaciones anteriores todavía más, en la que muchos hombres se perdieron la auténtica magia de las casas. La auténtica magia de las casas reside en el hogar, es decir, en la cocina. En tiempos fue la chimenea, luego ha ido quedando relegada esa parte utilitaria de la casa, donde ya no todo el mundo se reúne. Y yo de crío descubrí que ese era el auténtico corazón, la auténtica alma de las casas. Era ahí donde se cuecen las cosas, si queréis ver lo que quiero decir. Es ahí donde descubres cosas que no te enterarás nunca cuando estás en el salón. Es ahí con el rumor de los huevos fritos o de un guiso que borbotea en la cacerola, donde descubres auténticos pulsos que laten debajo de la vida de un pueblo, de una comunidad, de una familia, etcétera. Y Morgan es una de esas personas con las que puedes compartir horas alrededor de ese fuego, intercambiando ideas, experiencias, hablando de lo que has vivido. Es una de estas conversadoras con las que nunca te aburres, con la que siempre descubres un punto de vista nuevo, con la que ves tus propias ideas tamizadas con otro filtro. Es una de estas personas que francamente ha hecho que tenga sentido todas estas aventuras locas y foscas en las que nos hemos ido metiendo a lo largo de los años y con la que me encantaba encontrarme cada vez que iba por Madrid porque sabías que tomándote unas cervezas en cualquier sitio ibas a pasar una tarde y una noche inolvidable. No sé, al espantabrujas, los penumbras, era el entorno natural, ¿no? Para hablar con ella, con una queimada, con una de estas pociones que nos hacía el Tamparillas, a las que le prendía fuego. Es una de estas personas que entiende la narrativa no solo desde el punto de vista literario, sino desde un punto de vista casi ancestral, desde un punto de vista que tiene mucho que ver con la naturaleza de los seres humanos. Yo no sé si tiene que ver con su lado psicóloga o si tiene que ver con su lado bruja, pero en cualquier lado está claro que es una de estas personas que lee en los espíritus de las personas, que sabe leer en la ánima del ser humano, y eso es algo que se refleja en una gran medida dentro de sus historias. Sus personajes siempre tienen cuerpo, sus personajes siempre tienen alma. No son meros instrumentos para hacer avanzar una historia, son auténticos focos dentro de la estructura narrativa, son lo que da sentido al final a la propia historia, porque si nos ponemos estrictos puede haber buenas ideas, pero una auténtica historia necesita personajes reales que estén detrás desarrollándolas. Cuando digo personajes reales no quiero decir personajes sacados de la realidad, sino personajes que realmente tienen su cuerpo y su alma. Y por eso
Por eso quería arrancar esta introducción hablando un poco de Morgan, la persona, porque es una persona que no concibe la narrativa como algo aislado de la vida. De hecho, yo creo que para ella la narrativa y la vida va todo mezclado. Y del mismo modo que te arranca una iniciativa de un huerto urbano, la puedes encontrar dando una ponencia o colaborando en uno de los aquelarres de estos que montamos los aficionados al Fosco, que orbitamos un poco en torno a Calabazas en el Trastero. De hecho, la magnífica camiseta que llevo hoy no sería lo que fue si no fuera por Pedro Moscatel, evidentemente, pero también por Morgan, porque ella estaba ahí montando los conjuros necesarios para que la magia de estos encuentros se concrete en algo. Y quizás no salió todo lo que deberían los créditos del encuentro, pero ahí debería estar. Y bueno, todo esto para decir que de todas las obras que ha publicado Morgan, que son ya unas cuantas, ya tiene una señora carrera, y más allá de los relatos que hemos ido publicando en Calabazas en el Trastero o incluso en la antología que le publicamos en su día en la colección A Sangre Entre Mundos, hay una que para mí es particularmente interesante y es La Casa de los Cerezos. Puede que en ella no se expliciten tanto las ideas como en novelas como Útero, que es otra magnífica novela que tendréis que leer en su día, pero La Casa de los Cerezos tiene una magia particular, o al menos conecta conmigo de tal modo que desarrolla una magia particular. El subtítulo de Un viaje espectral, El corazón de Manoteras, no es baladí y va un poco en la línea de lo que decía, de que yo me crié y desarrollé mi gusto por la literatura contando historias en el pueblo. Para mí, La Casa de los Cerezos es una de esas novelas que se anclan muy profundamente en la experiencia vital. Todos los escritores que se hayan aventurado en este terreno sabrán que es un terreno resbaladizo, que guarda ciertos peligros. Porque a veces cuando estamos muy dentro de lo que contamos, corremos el riesgo de perder la brújula, extraviarnos y que la historia no llegue al lector. Pero cuando los astros se alinean y la cosa funciona, la fuerza narrativa que esto adquiere es enorme. Y es el caso de la Casa de los Cerezos. Es una novela que evidentemente tiene un lado nostálgico. Yo imagino que a esa Morgan, madrileña como es ella, en ese barrio periférico de Madrid, en esa especie de Madrid de extrarradio, que tiene todavía unas pinceladas que recuerdan a lo rural, pero ya cercana a la gran urbe. Y puedo palpar esa casa de los cerezos que nos presenta, donde va a ir desarrollándose la trama alrededor de la casa, en el barrio, porque el barrio palpita, es el barrio el que va girando en torno a la casa. Y aparte de ese lado, digamos, nostálgico, ese lado que vemos que realmente es un escenario que habla a la autora y que llena las páginas y que llena de emoción, vemos también que dentro de la propia concepción del fantasma, porque bueno, la portada no deja lugar a engaño, para el que se haya despistado, pues ya se lo cuento. En cierto modo, esto es una historia de casas encantadas, es una historia de fantasmas. El propio fantasma tiene una esencia francamente particular. He dicho antes ya he citado antes que Morgan pues, es psicóloga de formación y es una de esas personas que ha indagado en la figura del fantasma, más allá del propio folclore que vemos en primer plano, ha indagado más en la naturaleza que tiene el fantasma, en lo que significa realmente. Este es un tema que he visto desarrollar mucho en ponencias, en la Semana Gótica lo desarrollaron mucho en Madrid y ha habido numerosos autores y encuentro que particularmente autoras como Warhol que han sabido hablar del fantasma como no una entidad separada de los habitantes de la casa, sino como una entidad que forma parte de la familia, que forma parte de la casa, que forma parte del ecosistema. Y creo que es una idea muy interesante porque desde el punto de vista humano, ¿qué es un fantasma? ¿Dónde aparece el fantasma? Visto que no tiene corporeidad, un fantasma que es una proyección, es un ente separado. Realmente hay entes separados dentro de lo que es la existencia que vivimos. En la antología que hizo Darío Vilas, en H. Horror, los llamaba errores de percepción. De H Ediciones, perdón, H. Horror en la revista de H Ediciones. Los llamaba errores de percepción.
El fantasma está ligado a la percepción, pero no está ligado solo a la percepción desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista casi anímico. Bueno, pues en La Casa de los Cerezos, no voy a revelar demasiado porque sería un crimen de destripar los derroteros de esta novela, nos encontramos ante una historia de fantasmas, una historia, digamos, con los mecanismos de la casa encantada, de las casas con fantasma, vaya, del clásico, dentro de esa idea que muy acertadamente se ha retomado con esta idea nostálgica de retomar nuestros años 80 para dar ese sabor mágico. Podemos ver en Stranger Things, lo podemos ver en cosas más intimistas, pero bueno, es esa mirada, es retomar nuestra mirada de cuando éramos niños para devolvernos esas emociones de la época. Y tenemos ese barrio de Madrid, Manoteras, en el que hay un niño que está descubriendo el mundo en cierto sentido y que se ve atraído como tantos otros pues por el misterio de una casa. ¿A quién no le ha ocurrido esto? Vamos, yo creo que raro será el niño adulto a día de hoy que lee género fosco, que lee terror, que lee fantasía, que en un momento dado no se haya sentido interpelado por una casa abandonada, por una casa misteriosa, por una casa encantada. Bueno, pues aquí tenemos ese viaje iniciático de este niño que se puede entender como un trasunto de la autora, ahí ya no voy a entrar, eso ya lo contará la autora cuando haga una presentación ella, y que va descubriendo los misterios no solo de la casa, sino los misterios de la vida, los misterios del barrio, de ese barrio que es una entidad propia, de las personas que va encontrando. Y entonces es una doble lectura muy interesante, porque es como una iniciación a la vida a través de lo que significa el fantasma, de lo que significan los ecos del pasado, de lo que significa la propia existencia. Es una historia que tiene un ritmo muy medido. En ese sentido, si bien no tiene ¿cómo decir? La intensidad que pueda tener el Círculo de los Viernes como relato corto que es, donde es un engranaje de relojería que, que te lleva inexorablemente y de un modo muy rápido hacia el desenlace, de un modo implacable que se va a completar en apenas una hora, unas horas de lectura. La Casa de los Cerezos no tiene ese lado, digamos, tan implacable, pero precisamente gracias a eso da más espacio a que el lector se suma en la lectura y se suma en la atmósfera. Y para mí eso es un grandísimo valor de esta novela, porque es de esas novelas que te dan ganas de disfrutarlas a fuego lento, de sentarte tranquilamente en el hogar que mencionábamos, sea una chimenea para los más afortunados, sea un sofá cómodo, un sillón, y darle tiempo del mismo modo que el niño necesita tiempo para ir descubriendo los misterios de ese entorno que se descubre nuevo para él, que se descubre misterioso para él. El lector también tiene ese deseo, a medida que vas entrando en la historia vas diciéndote, quiero paladearlo porque me lo están suministrando muy bien. He dicho que es una casa, que es una historia de casa encantada, pero enseguida, a medida que avanzan los primeros compases, te das cuenta de que no va a ser una casa encantada cliché, no va a ser la enésima historia de casas encantadas, es una historia personal, es una historia, como digo, con una visión personal muy propia, que me resisto a destriparla porque francamente los que conozcan la obra de la autora ya habrán tenido pistas en otros relatos, porque yo creo que esta, como decía, quizás no es la novela en la que más pone de relieve directamente, de un modo explícito, su forma de entender el fantástico, de entender la narrativa y los problemas de los que trata, evidentemente, pero yo creo que es quizás una de las más personales, es una de las que se trasluce realmente vivencia personal. Entonces vamos a reencontrar sus propios fantasmas, válgase el juego de palabras, y muy bien medido, muy bien medido. En el prólogo la autora habla de que La Casa de los Cerezos empezó como un relato y terminó siendo una novela. Novela corta, sus buenas 150 páginas, que se pasan, 200 páginas que se pasan en un suspiro, se hacen cortas, pero requería el espacio. Como digo, requería ese ritmo, requería ese descubrimiento, ese ir adentrándose dentro de la historia. Y bueno, los que conozcáis cómo escribe Morgan, huelga decir, tiene una prosa muy eficaz, es una de estas narradoras que tiene una gran habilidad con la estructura
sabe dosificar, sabe llevarte, sabe suministrarte los descubrimientos a medida que se tienen que hacer, mantener el suspense, etcétera, para cocerte a fuego lento, como un buen guiso, como una de las queimadas del Tampa. Se trata de ir removiendo la poción y de que te dejes llevar por ese movimiento hipnótico y entres en ella. Y ese es el motivo por el que para esta segunda entrega del Rincón de Lectura quería hablaros de La Casa de los Cerezos. Como saben los que me conocen, yo soy muy de casas encantadas. Yo mismo tengo una novela, La Casa de las Sombras, que trata el tema desde un punto de vista totalmente distinto. Y como diría mi hermana, este es un libro muy topero. Es decir, es uno de estos libros para la gente que nos gusta las toperías, las casas polvorientas, las bibliotecas, los hogares en torno a los que intercambiar misterios, los portales de las casas abandonadas en los pueblos y las noches de verano en las que contarse historias. Si sois de este tipo de lectores, en particular, y además si sois de Madrid, si sois de Manoteras, vamos, yo no me lo perdería por nada. Esta es una novela que vais a disfrutar muchísimo, así que no me queda nada más que recomendarla. Pequeña curiosidad, creo que fue el primer libro en el que Morgan decidió liarse la manta a la cabeza y ejercer también de editora. Yo creo que es una de las personas más capacitadas para ello. No ha sido una decisión a tontas y a locas. Es una persona, es una autora que llevaba muchos años publicando en solitario. Es una persona que se mueve muchísimo. Es una persona que es capaz de hacer la promoción, de hacer las presentaciones que haga, de acercar el libro a los lectores. Es una mente inquieta. A veces nombro mucho a Eximeno porque es el que estaba ahí cuando llegué yo. Morgan más o menos empezó a meterse en berenjenales un poco al mismo tiempo que yo mismo. Y vamos, no me va la zaga para nada. Es una de estas personas que no puede parar y que no sabes de dónde saca energía para todo. Así que a mí me parece una decisión muy juiciosa. Un día dedicaré un videoblog a hablar de esos autores que en un momento dado han decidido pues salirse de tiesto y autopublicar sus obras. Creo que es una decisión que está plenamente justificada en muchos aspectos, sobre todo cuando ya llevas una trayectoria. Cuando son tus primeros libros y cuando todavía has dado tus primeros pasos en el tema de publicar, quizás sea una decisión arriesgada donde hay que valorar los pros y contras. Pero bueno, como digo, ya dedicaré un videoblog a este tema con calma, que me voy por los cerros de Úbeda. Eh, como conclusión, lo que decía, muy recomendable para todos aquellos que os encanten esas historias toperas, como diría mi hermana, de casas encantadas, sobre todo si sois de mi quinta, años 80, los que, como decía el Reno Renardo, yo crecí en los 80 y sobreviví. Yo creo que este va a ser de esos libros que lo vais a leer y en cierto sentido os vais a sentir reconocidos, vais a decir, joder, aquí hay cosas, vamos, son como ecos de mi propia infancia. Y por otro lado vais a decir, ostras, qué interesante este tema, qué interesante estas vivencias y estas perspectivas de Morgan, que como digo, es una de estas personas que es un pozo sin fin. Así que nada, muy recomendado a disfrutarlo. Lo que no sé es dónde lo localizaréis. Morgan tiene su propio videoblog y su página web, así que buscad por ahí el eje Morgan en Google, ahora no lo tengo en mente, pero seguro que lo encontráis e incluso ventajas de que sea la autora que se encarga de ello, podréis pedirlo dedicado. Disfrutadlo mucho, seguimos leyéndonos y seguimos hablando de libros. Si os habéis leído la novela o os llama la atención, sobre todo no dudéis en dejar comentarios. Seguimos en contacto.